si vamos a darnos cuenta todo lo que Dios habló a través de los profetas acerca de Él. Y una de las cosas que habló Dios a través de los profetas acerca de Cristo es que Cristo iba a ser la puerta y no nomás iba a ser la puerta, sino que también iba a ser la habitación gloriosa de Dios. Nos quedamos, si no me equivoco, dice Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias porque tenemos fuerza para forzar, Señor, esta carne, Señor, que muchas veces no quiere, Señor, alabarle, no quiere glorificarle, Padre. Desea otras cosas, desea estar dormida, tomando café, mirando película, haciendo otras cosas menos, Padre, escuchar su palabra, Señor. Pero hoy, una vez más, nos hemos presentado delante de usted con las fuerzas que nos ha dado, Señor. Bendíganos a través de su palabra, Señor. Padre, envíe su dulce espíritu, Señor, que nos abra el entendimiento, Padre, que sea Él, bendito Dios, que nos enseñe, sea usted que nos enseñe a través de su espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, ¿verdad? Como se dice en inglés, you may be seated, ¿verdad? May be seated. Pueden sentarse. Pues hemos empezado, ¿verdad? Tenemos algunas semanas ya hablando de nuestro Señor Jesús. Empezamos, ¿verdad? Ese sueño que tuvo Jacob, que Dios le dio. Dice la Escritura que Dios habla a los hombres cuando están dormidos, y esa noche Dios vino, ¿verdad?, a la vida de Jacob a hablarle de este proyecto que Dios tenía de pavimentarnos un camino, y iba a haber camino, iba a haber puerta, y iba a haber casa. Ya vimos, ¿verdad?, que el oficio de Jesús como puerta es entrar a la salvación, ¿verdad? Y que la figura que representa, ¿verdad?, o la figura de Cristo como la casa es el arca, o como la salvación, ¿verdad? Porque Dios no nomás habló que Cristo iba a ser la puerta de la salvación, sino que iba a ser la salvación misma, ¿verdad? Y la figura de Cristo como la salvación misma es el arca. Es el arca, ¿verdad? Una habitación flotante, una casa flotante. Fue el medio que Dios usó para salvar a Noé y a su familia. Y estuvimos hablando ya de esas cosas, ¿verdad? Ahora el propósito es que nosotros conozcamos
¿verdad? Lo que Dios habló a través de los profetas acerca de Cristo, hablando de esta función como casa o habitación, ¿verdad? ¿De qué? La habitación gloriosa del Padre Celestial, como dijo Jesús, ¿verdad? A Felipe le dijo Jesús, le dijo, el Padre mora en mí. En otras palabras, le estaba diciendo así en una manera muy escondida, le estaba diciendo que Él era, ¿verdad? La casa o la habitación del Altísimo Dios. Le estaba diciendo a Felipe que las maravillas, ¿verdad? Las obras, él le llama obras, ¿verdad? Se está refiriendo a los milagros, las maravillas, ¿verdad? Que Jesús estaba realizando. Le dijo, esas cosas yo no las hago, ¿verdad? Esas cosas las está haciendo el Padre que está dentro de mí. Y esas palabras, ¿verdad? Vimos que estas palabras que Jesús dijo a Juan tienen base en Génesis 28:11. Yo creo que ahí tienen sus notas, pero en Génesis 28:11, ¿verdad? Es la profecía de que Cristo iba a llegar a ser casa de Dios. Génesis 28:11, perdón. Dice: no, perdón, es 22. Génesis 28:22. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa, ¿verdad? Casa de Dios. Es una profecía, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor o hablando del Cristo. Hablaba que Cristo, ¿verdad? Tendría que llegar a ser o tendría que ser la habitación gloriosa del Padre Celestial. A Cristo, al Mesías, al ungido, hablaron de él los profetas, lo figuran a él como piedra en muchos sentidos, ¿verdad? Y la piedra, la palabra que se usa para hablar o para figurarlo como piedra es la palabra griega Petra. Petra, no Petros, ¿verdad? La palabra griega que se utiliza para figurar a nuestro Señor como una piedra es la palabra griega Petra, que se escribe, se les voy a escribir luego, es esta palabra, ¿no? Petra, no Petros. Petros es piedra chiquita, esta es piedra grande, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Isaías 32, capítulo 3, hablando de Cristo, porque es una profecía. Isaías capítulo 32, versículo 3. Ahorita nos vamos a enfocar nomás a darnos cuenta de que Dios habló que Cristo sería la morada gloriosa del Altísimo.
porque después vamos a entrar en el conocimiento de Cristo como la salvación, porque eso es lo que viene a ser, ¿verdad? La figura de Cristo como la salvación es el arca, es la casa flotante donde Noé se refugió, un lugar de refugio. Isaías 32:3 dice esto, la profecía, ¿verdad? Está hablando de Cristo, está hablando del rey, dice, lo voy a leer desde el 1 para que nos demos cuenta que está hablando de un ser humano. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey. O sea, está hablando de ¿qué? De un individuo, pero no cualquier individuo, está hablando de un rey, ¿verdad? El orden para establecer un rey era primeramente ungirlo, derramar aceite, como lo hicieron con David. Entonces este ser es el ungido, es el Mesías, el gran ungido, el gran Mesías. Dice, y vamos a ver lo que Dios lo compara o lo simboliza con una piedra grande, con una petra, no piedra chiquita, petros, ¿verdad? Dice, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón, que, ¿verdad? Que está hablando de un varón, no va a ser una mujer el que va a ser rey. Que dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Va a ser como escondedero contra el viento, va a ser como refugio contra el turbión, va a ser como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco. Un peñasco es una piedra enorme, donde hay piedras enormes, grandísimas, donde tú puedes construir una casa encima de ellas si quieres, te alcanza, es suficiente, no es una piedra chiquita. Como sombra de gran peñasco. ¿A dónde he mirado rocas grandes? No he mirado aquí, pero allá en mi tierra sí estaba una roca grandísima. Nosotros nos subíamos arriba de ella, grande. Es como, estaba tan grande como podía entrar, fácilmente se podía construir un edificio sobre ella. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que Dios al Mesías, Dios a Cristo lo está simbolizando no con una pequeña, un peñasco es grande la roca. Como esas, ha mirado a veces los cerros, ¿verdad?, que se miran las rocas grandotas así. Son rocas grandes, grandísimas. En el desierto hay esas, es un peñasco. En inglés, alguien trae una Biblia en inglés a ver cómo la escribe? Big rock. Great rock. Ok. ¿Qué trae a la mente para ustedes cuando lo escuchan en inglés? Una piedra que no puede aplastar. Bueno, a Cristo también lo simbolizan con una piedra que aplasta y destruye. Pero es una piedra grande, ¿verdad? Que sí. More than a boulder. Bueno, acá está en el ahí lo pusieron en... lo tradujeron como boulder. Un boulder lo puedes mover. Es piedra grande, sí, ¿verdad? Pero... es roca de mayor tamaño y altura que la peña, situada generalmente en un lugar alto. Es una roca enorme, ¿verdad? A eso se le simboliza Petra. Es una roca enorme. Petros es una piedra chiquita, pequeña.
Entonces, aquí el profeta Isaías está hablando de Cristo, ¿verdad? Figurándolo como una piedra enorme, una piedra grande. Es un peñasco, ¿verdad? Ok. Daniel capítulo 2 lo simbolizan a él de la misma manera. A Cristo el Espíritu de Dios a través del profeta Daniel también lo simboliza como una piedra, como dijo ahorita nuestro hermano José, dice que es una piedra que lo aplasta. Lo vamos a ver aquí como una piedra que hiere, una piedra que destruye. Daniel capítulo 2 versículo 35. Vamos a leer el 34, dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó, ¿verdad? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es una Petra, o sea, es una piedra que destruye, ¿no? Lo simbolizan a Cristo, ¿verdad? Como una piedra en diferentes sentidos. Jesús mismo, vamos a escuchar las palabras. Jesús mismo habló y tomó esa enseñanza de sí mismo como la piedra que Mateo 21:44. Recuerden que casa de Dios es una profecía. Mateo 21:44, vamos a escuchar las palabras del Maestro hablándonos de esa piedra que hace daño, que destruye. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es una piedra que edifica, ¿verdad? Pero que también destruye. Hablando Jesús, enseñándole a la gente acerca de él, ¿verdad? Como los profetas lo compararon con una piedra angular, piedra de fundamento, ¿verdad? Piedra de guerra, piedra que hace daño. Entonces Dios a Cristo lo comparó con una piedra, con una Petra, en diferentes sentidos.
Y hablando de Cristo, ¿verdad? De que Él llegaría a ser la habitación gloriosa del Altísimo. Mire lo que dice Dios a través del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 3. Ahí está la promesa. También la misma enseñanza del Espíritu de Dios a través del profeta. Tres, 8 y 9. Dice el 8, dice: escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. La piedra que puso Dios delante de Josué es Cristo. Y dice que en esa única piedra hay 7 ojos. O sea, el número 7, el valor del número 7, es plenitud. Y está hablando de un ser humano en el cual va a haber 7 ojos. Dice, hay 7 ojos en esa única piedra. Único, o sea, no, fuera de este ser no puede ser otro, o sea, otro no puede tomar este lugar. Es un misterio, ¿verdad? Es el misterio de Cristo. Está hablando de que Cristo iba a llegar a ser la habitación del Altísimo, así como lo profetizó Jacob. Y aquí el profeta Zacarías también en la visión lo está mirando, lo vio, ¿verdad? Como una piedra que tiene un valor inmenso. Es muy profunda esta enseñanza, no puedo entrar hasta allá para explicarle por qué esta piedra tiene un valor inmenso. Pero sí dice que en esta única piedra hay 7 ojos, o sea, Dios está anunciando que únicamente en este maravilloso ser llamado el renuevo, como lo llama aquí, va a habitar la plenitud de la divinidad. O sea, ese ser llamado el renuevo va a llegar a ser la habitación gloriosa del Dios eterno. Pablo lo explica de esta manera, hablando de Cristo. Miren, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a Colosenses 2.
Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías. Vamos a leer el 8 también. 8 y 9. Dice Pablo a los hermanos ahí a los colosenses. Dice, mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimientos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo nos está diciendo que Cristo es la habitación gloriosa del Dios Todopoderoso. Dice que en él, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Pablo lo dice de esta manera, que en él, ¿qué? Habita. No una porción del Espíritu de Dios, no una porción, porque Dios anunció que la unción que iba, o el Espíritu que Dios iba a poner en Cristo, no iba a ser una porción nada más, como lo hizo con los que fueron ungidos antes de él. Porque antes de Cristo hubo otros Cristos. Porque la palabra Cristo es una palabra griega que en hebreo se dice Mesías y en el español se dice ungido. O sea, antes de Cristo hubo otros que fueron ungidos. Pero Dios a esos servidores, como los profetas, los reyes, los sumos sacerdotes, Dios ponía su espíritu en ellos, pero en una manera parcial. Ponía de su espíritu, pero no en una manera plena. Cuando dijo que cuando el profeta Zacarías lo contempla, lo mira como alguien que recibe la plenitud. Número 7 está hablando de que la plenitud, la deidad de Dios va a reposar sobre este ser, o sea, va a llegar a ser él la casa o la habitación donde Dios va a vivir, porque una de las cosas es que Dios dijo que él iba a venir personalmente a habitar entre nosotros los seres humanos. Entonces, si él iba a venir a estar con nosotros, se tenía que proveer él de una habitación. Así como él estuvo viviendo con el pueblo de Israel en el desierto, que su habitación fue el tabernáculo, ¿verdad? Que después de la tienda movible, cuando el pueblo, que la gente de Israel entraron a tomar la tierra que Dios le prometió a Abraham, estaban estables, ahí ya construyeron el templo, y el templo era la habitación gloriosa del Dios de Israel. Pero todo eso nada más era ¿qué? Era una figura, ¿verdad? Era una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer. Pero el proyecto empieza desde el arca, ¿verdad? Porque acuérdense que yo les estaba diciendo que el tabernáculo, ¿verdad?, llegó a formar algo muy importante en la vida diaria del pueblo de Israel, porque ese lugar a donde vivía Dios, los israelitas, ellos sentían que podían lavar los trapos sucios de sus conciencias, ¿verdad? Era el único lugar a donde Dios los podía, se puede decir, salvar de sus pecados, los absolvía de sus pecados, ¿verdad? Entonces,
todo eso nada más era un símbolo, pero Dios venía hablando de que un ser humano iba a llegar a ser. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Está hablando del... Lo voy a leer desde el primer versículo. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Verdad? Aquí Dios está simbolizando al hombre con un desierto ardiente y espantoso. Pero dice que se va a gozar, va a florecer profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Dice, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Dice, ellos, ¿verdad? Ellos verán la gloria de Dios, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decir a los de corazón opacados, esforzados, no teman. Dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago. Y luego dice, Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, no va a ser otro el que nos va a salvar, va a ser Dios mismo. Entonces, Dios tenía los planes, ¿verdad? Y es por esa misma razón que Él empezó a hablar de que Cristo sería la gloriosa morada de Él. Dios mismo iba a venir a habitar, como dijo Jesús, en Él, en Jesús. Dice, el Padre que mora o habita en mí, Él hace las obras, Él hace las maravillas. Pablo lo dijo de esa manera, lo acabamos de leer, que dice que en Él habita corporalmente, no una porción de la divinidad, no una porción, toda la plenitud. Corporalmente, dijo Pablo, así como Dios lo habló por los profetas, corporalmente, dijo Pablo, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, o sea, Dios. ¿Verdad? El propósito es que nosotros entiendamos y comprendamos que Cristo es la casa de Dios. Porque la casa, porque esta enseñanza tiene más de lo que uno piensa. El propósito no es tanto mostrarles que Jesús es Dios, no. Hay algo más profundo que eso. El propósito es que nosotros nos demos cuenta que Cristo es la morada del Dios Altísimo. Es la casa, porque la casa, ¿verdad? O el arca es la figura de Cristo como la salvación. Para que Jesús, como dijo Dios, ¿verdad? A través del profeta, dice, para que seas mi salvación, ¿hasta qué? Hasta lo postrero de la tierra. Entonces, para que Cristo pudiera llegar a ser la salvación, tendría que primeramente llegar a ser la casa del Altísimo, porque el templo era el lugar a donde los seres humanos que adoraban a Dios lavaban o ellos sentían que podían lavar sus conciencias de las malas obras. No es tanto mostrar que Él es Dios, no. Es rebasar esos límites.
Porque mucha gente se aferra y es todo lo que sabe y están cegados ahí, ya no saben más, ¿verdad? Que Él es Dios. El propósito por el cual Dios se acercó a nosotros es para salvar. Para salvar. Y la predicación, por eso la predicación del Evangelio tiene como propósito revelar, darnos a conocer cada uno de los ministerios y funciones, ¿verdad? A través de las Escrituras, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos tratando de entender, de comprender. ¿Qué tan importante es que Cristo sea la habitación del Altísimo o el templo? Porque en el templo se sacrificaban los animales, en el templo se derramaba la sangre, en el templo era un lugar, era el único lugar a donde los seres humanos podían refugiarse. A causa del pecado, el hombre tenía que ir a ese lugar para encontrar ¿qué? Salvación. Por eso cuando Jesús le declaró a ese hombre paralítico que lo trajeron no para que Jesús le perdonara, sino para que lo sanara, creo que fue ese, ¿no? O no sé, pero estaba ahí el paralítico, ¿verdad? No estoy seguro. Le dice Jesús: tus pecados te son perdonados. Y dijeron los conocedores de los procedimientos, de cuál era el proceso que se debía de seguir en cuanto a ese asunto. Dijeron: blasfema, dice, o sea, este hombre es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos sabían que solamente Dios podía perdonarle los pecados y tenía que seguir un proceso. Ellos sabían que Dios les había ordenado a través de Moisés que para que Dios los dejara libres del pecado o los salvara del pecado, tenían que entrar en un proceso legal. Y el final de ese proceso era el templo, ¿verdad? Porque en el templo, allí le dijo Dios: allí vas a traer tus sacrificios por el pecado. ¿Verdad? Entonces el único lugar el último lugar a donde ellos encontraban descanso de esa carga llamada el pecado era el templo. Ahí Dios los salvaba. Entonces es necesario conocer bien esta enseñanza. ¿Por qué Cristo es la morada del Altísimo? Porque el templo estaba hecho para que, fíjense, el templo estaba hecho muy especialmente para que el nombre se invocase en ese lugar y para que el hombre tuviera un encuentro con el ser más hermoso que puede existir en todo el universo, que es Dios. Pero lo más maravilloso, ¿verdad? Es eso. Pero también ahí el hombre era donde encontraba salvación de los pecados. Y dijo Dios que cuando esta profecía se cumpliese, fíjense lo que Dios anunció, que cuando estas profecías se cumpliesen de que Cristo llegaría a ser la morada gloriosa del Dios de Israel,
iban a suceder dos cosas. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 14. Ocho 14. Dice esto el Espíritu de Dios aquí mismo. Dice, entonces Él será por santuario, ¿verdad? Será por santuario. Entonces Él será por santuario o por casa o por lugar de refugio, ¿verdad? Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que sucedió. Las dos casas de Israel tropezaron con él. ¿Cómo? Siendo desobedientes. Ellos no creen que Cristo es la morada gloriosa del Padre Celestial. Es una locura para ellos. No lo pueden. No le han creído a Dios. No le han creído a Dios ellos, ¿verdad? Porque creer en el Evangelio es creer en Cristo, y creer en Cristo es creer en lo que Dios habló a través de los profetas. Y creer en las Escrituras es creer en Moisés, porque dijo Cristo que Moisés de él escribió. Y si no se cree en Cristo, no se cree tampoco en lo que Moisés escribió acerca de él. Y ellos tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿verdad? Vino a ser para ellos. Cuando una persona no cree estas cosas, es como que si tropezaras, si te cayeras ahí, ¿verdad? Si te tropezaras con una piedra, caes. Ahora fíjense, lo que también habló Dios a través de los profetas, es que Cristo físicamente no iba a tener ningún atractivo físico. Exteriormente no iba a tener ningún atractivo físico el Maestro. No iba a llamar la atención de las jóvenes de su época. No, nada de eso. Isaías 53:2. Como la casa, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de entender, a Cristo como la casa. Esto es lo que 53:2 habla de Cristo, miren, habla de Cristo, habla del maravilloso ser sobre el cual se iba a manifestar toda la plenitud de Dios. Porque aquí lo dice también, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo voy a leer desde el primero versículo 53. Dice el profeta, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, el Evangelio es un anuncio que no todos iban a creer. Aquí lo dice, ¿verdad? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? El anuncio que Dios dio a través de los profetas, que se le llama Evangelio, ¿verdad? Lo que Dios habló a través de los profetas acerca de su Hijo, dice Pablo, que se llama Evangelio.
Entonces dice el profeta Isaías, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? O sea, el Evangelio es un mensaje que no todos iban a llegar a creer. Pablo lo explica en los Romanos, dice, Señor, pero no todos creyeron, ¿verdad? Entonces dice, y sigue diciendo, dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? O sea, hablando del brazo del Señor, está hablando de todo el poder, de toda la potencia de los cielos. Toda la plenitud, ¿verdad? Se iba a manifestar en este maravilloso ser. O sea, el Espíritu de Dios le permitió al profeta Isaías mirar a un individuo en el futuro siendo investido con toda con todo el poder del Espíritu Santo. Lo contempló, dijo, sobre quién se ha manifestado, o sea, sobre quién se manifestó el Espíritu, todo, ¿verdad? O sea, Cristo iba a ser la gloriosa morada de Dios, lo contempló el profeta en el Espíritu. Dice, ¿sobre quién se ha manifestado? ¿Por qué? Porque lo contempló. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? No un dedo, 2, 3 o 4, todo el brazo. Es el Espíritu de Dios en su plenitud. Y luego habla de su apariencia de Él, miren. Dice, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca, ¿verdad? Y dice, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin ningún atractivo, ¿verdad? O sea, físicamente el maestro no tenía ningún atractivo físico. Exteriormente no, qué guapo Jesús. En el aspecto exterior, ¿verdad? Cristo sin ningún atractivo, se iba a hacer como una casa así, sin ningún lujo. Y no nomás lo dijo aquí, sino que a través de una figura Dios también lo explicó. Estoy esperando que no hagan tanto ruido. Que pongan atención. En el aspecto físico de que el Señor iba a ser sin ningún atractivo, que iba a ser como un árbol seco, Dios lo dijo y lo habló también. Y la figura de Cristo como una morada sin atractivo exteriormente es la zarza. Y ahí nosotros podemos entender muchas cosas, bastante. Son muchas figuras, son muchos símbolos que nos hablan del Señor. Y se requiere tener un corazón interesado, un corazón apasionado en querer conocer quién es Jesús a través de las Escrituras. Si no, no lo vas a conocer. En cualquier tempestad, si no lo conoce, te quedas. En cualquier viento de doctrina que venga, no permaneces. Porque las Escrituras dicen que solamente aquellos que conocen bien la doctrina de Cristo se pueden sostener. Mucha gente ha empezado bien y ahorita andan mal, porque no lo conocen al Señor. Porque hay vientos. Dice la Escritura que la vida del hombre puede ser golpeada como una casa. La vida espiritual de nosotros es sacudida como terremotos espirituales. Dice que
Dice Jesús hablando de las consecuencias que vienen, ¿verdad? Cuando una casa es parada o las cosas que ponen en peligro una casa. Dice que son los que vienen las lluvias, los ríos pegan, los vientos. Habla de todas las cosas que nosotros tenemos que enfrentar como cristianos, ¿verdad? Y si nosotros no estamos sobre la roca, que es Cristo, no vamos a perseverar en el camino. Si no lo conocemos al Maestro, en cualquier rato vamos a andar perdidos, diciendo que otra cosa es la verdad. Y Deuteronomio capítulo 33 versículo 16, ahí dice que la zarza simboliza o es símbolo de Cristo, que exteriormente no tiene ningún atractivo físico. Porque ¿qué atractivo tiene una zarza? Un palo seco que tiene un montón de espinas. Ninguno. Pero sucedía algo maravilloso, fíjense ahí, Yo también lo voy a leer porque a mí se me hace bonito esto. Deuteronomio 33, 16. Dice esto: dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó, ¿a dónde? La gracia, ¿verdad? Del que habitó, ¿a dónde? En la zarza. Yo los espero, lean ahí, tómense su tiempo. ¿Qué cosa era la zarza? Era una habitación, ¿verdad? La zarza era una habitación, dice, y la gracia o el amor del que habitó en la zarza. ¿Quién habitó? ¿Quién ha estado en la zarza? Estaba Dios. Pero dice aquí el Espíritu de Dios que esa zarza era la habitación, dice que allí estaba Dios, dice, y la gracia. Cuando hablamos de la gracia estamos hablando del amor de Dios. Y la gracia del que habitó, ¿a dónde? En la zarza. O sea, la zarza es una ¿qué? Es una habitación, es símbolo y figura de Cristo, que en el aspecto físico, no, como lo dijo el profeta, no iba a tener ningún atractivo, ningún parecer en él, nada de que físicamente se le pudiera codiciar, ¿verdad? Pero algo maravilloso pasaba en esa zarza que llamó la atención, que llamó la atención de Moisés y le causó asombro de tal manera que al mirarla y al contemplarla no tuvo otra opción que atender el asunto que se estaba llevando ahí. Dijo que estaba envuelta en llamas, ¿verdad? Pero sucedía algo, que esa zarza, que es una de las plantas que cuando está más seca, nomás con que la toque el fuego se la acaba en una llamarada, ¿verdad? Dijo Moisés que cuál era la causa y la razón, quiso saberlo y fue a investigarlo, por qué ese palo seco llamado zarza, lleno de espinas, no se quemaba. En toda su plenitud, y ese maravilloso ser llamado el renuevo o el hijo de David, al ser investido
con toda la plenitud de la deidad, no iba a sufrir ningún daño. ¿Sabe que los que conocen a Dios, nosotros los que conocen qué tan potente es la presencia de Dios? Si entienden esto y saben el valor de estas palabras que Dios está anunciando. Los judíos dicen, no es posible. Es más, cuando construyeron el templo, fíjense las palabras, ustedes las pueden leer. Lo que expresa, miren, se los voy a dar, lo que expresa alguien que sí es sabio, miren lo que expresa acerca de este asunto que nosotros estamos hablando. Primera de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 8:27. Vamos a escuchar a alguien. Primer libro de Reyes. (8:27) dice esto: y creo que estas palabras los dice el sabio Salomón. Este hombre sí tenía sabiduría. ¿Qué dice? Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Será verdad? Se preguntaba él, ¿por qué? Porque ese hombre tenía un conocimiento de la deidad que nosotros probablemente no tenemos. ¿Será verdad? ¿Es verdad que Dios va a morar sobre la tierra, verdad? La promesa de Dios dijo que Él mismo iba a venir a vivir aquí con nosotros los seres humanos, y dice aquí, ¿es verdad que Dios va a vivir sobre la tierra? ¿Será posible esto? Dice, si allá en los cielos he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Sí me entienden? O sea, no era cosa fácil de las cosas que Dios estaba anunciando. Y sí fue posible porque estaba hablando del templo que le construyeron, ¿verdad? Pero ese nomás era figura ¿de qué? De Cristo. La zarza nos anuncia de que solamente sobre esa única piedra, como lo dijo el profeta Zacarías, hay 7 ojos. Solamente Cristo. Solamente Cristo iba a poder soportar el fuego del poder divino en toda su plenitud sin sufrir ningún daño. Solamente Él, sin sufrir ningún daño. ¿Por qué? Dios lo anunció de esa manera.